Listo. Entonces, ¿en qué íbamos, muchachos? ¿Alguien me podría recordar? ¿En qué quedamos la vez pasada? Vimos todo lo de pasar de fracción a ¿Cómo decimal, pasa, de decimal a fracción. ¿Sí? ¿Sí? en ¿Quién cómo iba a pasa, hablar? yo, profe, en cómo Sí, pasar de decimal periódico, sí. Se te cortó ahí un poquito. de cómo pasar de decimal periódico mixto a la fracción, y pues ahí ya habíamos visto de decimal puro a fracción y de decimal periódico puro a fracción. Ah, bueno. Uy, Espérenme, no, paso profe, usted conectado a la red del vecino. Ush. le estaba pidiendo al vecino internet prestado. No, pero fue anoche, porque se me cayó, pero ya tengo. Es que el del vecino es malo porque es claro. El mío es CTV. Ya. Bueno, entonces hoy miren lo que vamos a empezar, muchachos. Hoy vamos a ver primero, vamos a ver algo que yo creo que ustedes deberían repasar, recordar un poquito, que son los criterios de divisibilidad. ¿De pronto recuerdan esto del colegio? Esto se ve como en cuarto de primaria. No, no creo que de pronto lo recuerden. Vamos a hacer un repaso. Entonces, los criterios de divisibilidad son una forma de saber cuándo un número es divisible por otro, pero de una forma rápida. Por ejemplo, si yo les hago esta pregunta, ¿24 es divisible por 2? ¿Ustedes qué me Sí, responden? profe, porque termina en par. Uy, pero contestan rapidísimo. Bueno, y este, ¿23 será divisible por 3? No, No, señor. señor. ¿Por qué no? ¿Qué Porque al significa sumar ser dos divisible? números no es un múltiplo de 3, entonces no se puede dividir por 3. ¿Cuándo decimos que un número es divisible por otro? Por ejemplo, yo puedo decir Es que múltiplo. 20, yo puedo Con decir que el 20, mínimo y común múltiplo. yo puedo decir que 24 será. Bueno, tienen ahí un poco de conceptos, pero bueno, los vamos a aclarar hoy. ¿24 es divisible por 3? No, señor. Ah, mentira, sí, señor, perdón. Sí, ¿cierto? ¿Cuándo sabemos que un número Sí, es qué pena. divisible por otro? Porque cuando uno toma el 24 y lo divide entre ¿qué? Entre 3, ¿qué debe ocurrir? Porque dicen que sí, que 24 es divisible por 3. Porque está en la tabla del 3. Bueno, sí, podría ser una. 3 por 8, 24. A 24, ¿cuánto nos da? Bueno, menos 24, ¿cuánto nos da? 0. Uno dice que un número es divisible por otro porque al dividirlo, el cociente nos da ¿cuánto? Bueno, ustedes saben las partes de la división, ¿no? Este se llama dividendo, este se llama divisor, cociente y residuo. Entonces, cuando el residuo de una división me da 0, ese es el residuo. ¿Sí? Cuando el residuo nos da 0, entonces, ¿qué vamos a decir? Que 24 sí divide a quién, que 3 sí divide a quién, al 24, o porque 24, o porque 20, ¿qué? Porque 3 está un número exacto de veces en 24, que en este caso son ¿cuánto? 8, ¿sí? Pero hay una relación entre ser divisible y ser múltiplo. Si yo digo que 24 es múltiplo de 3, que 24 es divisible por 3, también puedo decir que 24 es múltiplo de 3. Múltiplo significa que está en la tabla de ¿qué? En la tabla del 3, como por ahí dijeron, ¿no? Profe, qué pena, es que Juana Valentina Díaz Botero no pudo entrar porque se le cayó el internet. Pues, dile a Valentina que vea la clase, si no puede entrar ahora y que vea la clase y que me informe la siguiente clase, ¿listo? Vale. Listo. Entonces, hasta ahí vamos todos. Creo que la idea de visibilidad ya ustedes la tenían ahí por allá en el disco duro. Sabían que es estar como que en la tabla, sabían que es, eh, lo saben como de una manera intuitiva, ¿sí? Pero significa que la división da como residuo ¿qué? Cero. Pues los matemáticos inventaron unos criterios para identificar eso más rápido. Por ejemplo, si yo les digo esto, miren, el 123 es divisible por 3, ¿ustedes qué dicen? Sí, señor. ¿Sí? ¿Cómo supiste? ¿Quién respondió? Yo, profe. Camilo Garzón.
¿Por qué, Camilo? ¿Qué Por el hiciste tú criterio para...? de divisibilidad del 3, que dice que pues los números que están ahí se suman. Y si ese resultado da un múltiplo de 3, quiere decir que sí es divisible entre 3. Y pues eso Muy da 6. perfecto, muy bien. Esa plática del colegio no se perdió. Entonces, vamos ahora a mirar cada uno de los criterios, ¿eh? Entonces, vamos a ver primero divisibilidad. ¿Por qué? Divisibilidad por 2. Por ahí ya alguien lo dijo. ¿Cuándo creen ustedes que un número es divisible por 2? ¿O qué recuerdan? Cuando termina en par. Cuando termina en par. ¿Y cuáles son los números pares? Si termina en, en un número par, ¿sí? ¿Y cuáles son los números pares? ¿Los múltiplos de 2? ¿Y cuáles son? A ver, si termina en un número par, ¿cuáles serían los de 2? 2, 4, 6, 8. Así Perfecto, sucesivamente, ¿no? Y perfecto, también pero el cero, profe. también el cero, allá iba, muy bien, eso es. Entonces, un número es divisible por 2 cuando termina en un número par, ¿sí? O cero. Coloquemos acá cero. Cero es un número par, pero no falta el que no considere el cero un número par. Entonces, mejor pongo ahí cero, ¿sí? Bueno, aunque con el pico y cédula y todo eso, yo creo que ya ustedes ya entienden esto mejor, ¿no? Bueno, entonces voy a poner aquí unos números y ustedes me dicen cuáles serían entonces divisibles por 2 rápidamente. ¿Cuáles serían divisibles por 2? ¿Cuáles serían divisibles por 2 acá? Eh, 100, El Los primero, terminados en número par pueden ser, profe. 48 y 42. El 42, listo, muy bien. Ahora vámonos para la divisibilidad por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Decimos que un número es divisible por 3, como dijo su compañero, cuando la suma de los ¿qué? Cuando la suma de los dígitos, ¿sí? ¿Sí? Da como resultado ¿qué? Un múltiplo de 3. Pero acá viene la palabra, ¿pero qué significa ser múltiplo? Los múltiplos de 3, ¿cuáles son? Todos los números que encontramos contando de ¿qué? De 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, ¿sí? Esos son los múltiplos de 3. Entonces, si al sumar los dígitos de un número les da un múltiplo de 3, un número que está en la tabla del 3, podría decirlo así. Entonces es divisible por 3. Entonces les voy a poner aquí varios. Entonces voy a poner acá el 123, voy a poner aquí, digamos, el 45, voy a poner 4, 8, 9, 7, 3, 7, 2, 4, 9. ¿Cuáles de estos números que acabo de anotar ahí serían divisibles por 3? 123, Vayan pensándolo. 45. Van pensándolo mientras voy a traer un tinto. Un segundo. mm, Listo. ¿Cuánto les dio? Digo, ¿cuáles les dio? Qué pena. ¿Cuáles serían? ¿El 123? Sí, cierto, porque ese fue un ejemplo que puse al comienzo. Sumen los dígitos del 123. ¿Cuánto es 3 más 2 más 1? 6. 6. ¿Y 6 está en la tabla del 3? Sí, entonces clasifico. El 45 también, 9. ¿no? Porque 5 más 4 da 9. Perfecto. El 1894 ese no. Creo que da 2222, creo que da. da 22. Entonces ese, no. También, profe. Este. El No. 8973. A ver, del 7 le voy a poner uno acá, 2 por 9, 18. Ese da 18 y 5 27, profe, creo. da 27. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que sí o que no? Que sí Que es. sí, que sí es Que sí. divisible. Y el 249.
Que sí, que sí. 9 más 4, ¿cuánto es? 13 más 2, 15. ¿15 está en la tabla del 3? Sí. Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver divisibilidad por 5. Voy a ver, para todos los números hay un criterio, pero obviamente no los voy a mencionar todos. Solamente voy a mencionar para los primeros 3 números primos. Ya se van a dar cuenta por qué. Divisibilidad por 5. ¿Cuándo decimos que un número es divisible por 5? Cuando la última cifra es 5 o 0. Muy bien. ¿Cuándo termina? ¿Algunos no sabían esto? ¿O les parece esto muy bobo? Bueno, yo lo hago porque hay veces que uno no se recuerda esto. Y esto no le permite a uno entender muchas cosas de aritmética y luego el álgebra. Entonces, voy a poner acá un número, digamos, ¿cuáles de estos números serían divisibles por 5? Los tres primeros. Bien, este señor entra, este también y este señor también. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver, bueno, vamos a ver este que también es importante. Divisibilidad por 10. ¿Cuándo un número es divisible por 10? ¿Cuándo creen que un número es divisible por 10? Cuando termina en 0. Cuando termina en 0, muy bien. Cuando termina en 0. Entonces podemos colocar aquí, no sé, 100, 24, 31, 410. Entonces los números acá serían ¿cuál? Aquí los números que serían divisibles por 100 sería este señor, sería este y sería este. Bueno, y sería, no mentiras, es que se me fue uno. Sería el 400 y el 10, ¿sí o no? El 100, el 400 y el 10, que son los que terminan en 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a tratar de encontrarle los divisores a un número. ¿Sí? Por ejemplo, miren, vamos a hacer esto. Vamos a colocar aquí, vamos a encontrar, por ejemplo, los divisores. Vamos a poner, por ejemplo, aquí los divisores. Vamos a hacer como un árbol. Los divisores de, no sé, de 12. Entonces voy a poner aquí el 12. Voy a poner aquí el 12 y vamos a mirar cuáles son sus divisores. ¿Cuáles serán los divisores de 12? ¿Cuáles serían todos los números que dividen al 12? ¿Hay alguna idea? El 2, el 3, el 4, el 6, el 12. Pero en orden empezaríamos desde 2. ¿O hay uno que de pronto nos hizo falta antes del 2? El El 1. 1, El uno divide a todos los números. Muy bien. ¿Cuál sigue? El 2, 2. El 2. Muy bien, perfecto. ¿Y cuál sigue después? el El 3. 3 y el 4. El 3. ¿Sí? Porque al sumar sus dígitos me da un múltiplo de 3. El 4, ¿por qué? Porque también es un múltiplo de 4. Muy bien, porque miren, ya yo encontré esto, 1, 2 y 3. Entonces, 3, ¿por qué multiplicado me da 12? Por 4, entonces también el 4 lo divide. ¿Cuál sigue? El 6. 6 6, muy bien. Me pregunto ahora, 2, ¿por qué me da 12? Pues el 6, entonces también divide el 6. ¿Qué otro? y el 12 mismo, ¿no? Y el 12 mismo. Muy bien. ¿Será que nos faltó alguno? ¿No, cierto? Bien. Ahora van a hacer este. Háganse este. ¿Cuál le pongo? Les voy a poner aquí como ejercicio, háganse los divisores de 15. Háganse los divisores, háganse el arbolito de los divisores de 15, ¿sí?
y háganse el árbol. ¿Cuál sería el árbol de los divisores de la fecha de mis cumpleaños, de 29? ¿Cuál serían los de 15 y cuál serían los de 29? Ahí está. ¿Cuál les dio para 15? A ver. 3, 5 y 15. Y 1. 3, Y 1. 1, A 1, mí también 3, me dieron 5 y los qué. mismos. Bien, o sea que en últimas son, entonces están diciendo que son el 1. ¿Sí? Me están diciendo que es el 1, el qué, el 3, el 5 y el qué, y el 15, ¿sí o no? 1, 3, 5 y 15, perfecto, muy bien. ¿Y el de 29? 1 y 29. 1 y 29, listo. ¿Alguien me podría decir el 9? El 9 es un número especial. ¿Qué tipo de número es? Vamos a ver si esa platica se perdió. Es primo, ¿no? Muy bien, solo lo divide el 1 y solo lo divide el 29. Cuando ese ocurre, entonces este número recibe el nombre de qué? ¿De número qué? Primo. Número primo. Los números primos son muy importantes. Por ejemplo, el WhatsApp está como codificado con números primos. ¿Mm? No se sabe nunca la regularidad de los números primos. Y eso es lo que ayuda a que se puedan encriptar los mensajes. El día que se sepa la seguridad, la forma en la que vienen distribuidos los números primos, o sea, se soluciona el problema de la hipótesis de Riemann, ya dejará de ser WhatsApp encriptado, los mensajes en general. Esa es la importancia de los números primos. Pero bueno, entonces, ¿qué es un número primo? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien lo sospecha con lo que vio ahí? Es ¿Qué un será un número número que primo? solo Es se divisible por Es 1 y que puede... por solo sí se mismo. divide por uno y por sí mismo. Por uno y por sí mismo, o sea que el uno es primo o no es primo. Chévere esas No, preguntas. porque se puede. Sí, porque se divide por 1 y por sí mismo. Pero el sí mismo es el 1, creo yo. Miren, muchachos, para la definición de número primo, el primero que sacan es al 1 y al 0. Entonces dice, a excepción de un número que sea 0 y 1, ¿sí? Un número es primo, ¿sí? O sea, sin tener en cuenta, ¿sí? Sin considerar. Lo primero que hay que quitar es el 1 y el 0. Entonces, sin considerar, o bueno, o sea, ¿cómo lo escribo más? Bueno, un número, ¿sí? Diferente a 0 y 1 es primo, ¿sí? Si es divisible, ¿por qué? Por 1, ¿sí? Y por el mismo. Bueno, me faltó una palabra importante. Si es divisible, ¿qué? Solamente, ¿no? Por la unidad, ¿sí? Por 1 y por el mismo. Esa es la definición de número ¿qué? De número primo, ¿sí? Y pues hay una tabla que uno puede hacer de números primos, ¿sí? No me voy a poner a hacer esa tabla, que las voy a mostrar aquí rápidamente. Tabla de números primos. Vamos a buscarla aquí en internet, aquí debe haber una chévere, miren, esta. Voy a copiarla, copiar imagen y se las voy a pegar acá. ¿Sí se ve? No se pixeló. Pero en una que no se nos pixele tanto. O me va a tocar acceder aquí a la página directamente. Y les voy a poner un recorte. ¿Alguien me podría decir también por qué son importantes los números primos? ¿Por qué se llaman números primos? No sé. Buena pregunta. No sé por qué se llaman números primos.
También existen números amigos, también existen números... Esta página... Esperen que se me corre, esta página tiene muchos... Bueno, entonces voy a cortarles este pedacito y se los voy a dejar ahí. Miren, ahí tienen los números primos hasta 1000. Bueno, ahí está. Más o menos se alcanza a ver. ¿Sí? Entonces esta sería una tabla de números primos. Bien. Entonces miren desde dónde empieza. 2, 3. ¿Sí? Entonces esa sería la tabla. Esa sería una tabla de números primos. Tabla de números primos. ¿Sí? Ahora aquí les quería comentar una cosa. Para cada rama de la matemática existe un teorema muy importante. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que la aritmética tiene un teorema muy importante. ¿Sí? Hay un teorema que se llama el teorema fundamental de la aritmética, el cual lo demostró un señor llamado Gauss. Se dice el príncipe de las matemáticas, porque a los 9 años sacó una fórmula. El profesor le dijo, deje de molestar en el salón y le puso a hacer una plana de contar los números hasta el 100. Y él al siguiente día le entregó al profesor una fórmula cuando apenas tenía 9 años. Pues eso dice, no se sabe si es carreta. Y la fórmula era n por n más 1 sobre 2. Entonces él fue el que demostró el teorema fundamental de la aritmética. También hay otro teorema que se llama el teorema fundamental del álgebra. Y después cuando uno estudia ingeniería ve el teorema fundamental del cálculo, que es lo que les voy a dictar ahorita a los que siguen después de ustedes, de aplicaciones del cálculo, que son ingenieros. Entonces, a ustedes les toca enseñarles el teorema fundamental de la aritmética. ¿Alguien conoce el teorema fundamental de la aritmética? Teorema fundamental, creo que lo han usado mucho, sin darse cuenta. El teorema fundamental de la aritmética lo que hace es que clasifica los números en dos tipos, ¿sí? Hay unos números que se llaman los números primos, pero hay otros números que se van a llamar los números compuestos. O sea, un número real solo tiene dos posibilidades. Bueno, también saben que puede ser racional o irracional, pero bueno, un número, o sea, aquí hablando solamente de los números enteros, ¿sí? Un número entero puede ser ¿qué? Puede ser primo o puede ser compuesto, ¿sí? Entonces, el teorema fundamental de la aritmética lo que quiere decir es que todo número entero, así más o menos se lo voy a explicar facilito, todo número entero se puede expresar, de manera única. Esto es lo más asombroso. Se puede expresar de manera única, como multiplicación de números primos. Como multiplicación de números primos. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, coloquemos un número entonces, eh, bueno, mm, coloquemos por ejemplo todo número entero, no, coloquémosle acá un número, todo número compuesto. Vean. Se puede expresar de manera única como multiplicación de números primos. Entonces, por ejemplo, a uno le dicen el 29. ¿Sí? El 29 es primo, entonces el 29 solo es 29. ¿Sí? Pero si yo les pongo acá, digamos, el 50, pues el 50 se puede escribir como 2, ¿por qué? Por 5
y por 5. Y noten que todos son números ¿qué? Todos son números primos. El 6, por ejemplo, se puede escribir como 2 por 3 y los dos son primos. ¿Sí? A ver, les voy a poner uno más complicado, digamos el 25. No, el 25 está muy fácil, porque ya se dieron cuenta. El, el 12, ¿cómo se tendría que escribir? 3. ¿Sí? Este que está acá es un número primo. Sí, este es primo. O sea, si es primo, pues ya, digamos que ya su representación es el mismo. Pero si es un número diferente a un número primo, o sea, es un número que, estos que están acá se llaman números compuestos. Entonces el teorema fundamental de aritmética dice, mire, usted lo puede escribir de manera única como la multiplicación de números primos. Entonces el 12, ¿cómo se puede escribir? 3 2 por 2 por por 3 2. por 2. ¿3 por qué? Por 2 por 2. Por 2 por 2, bueno, voy a ponerlo en orden. 2 por 2 por 3, muy bien. ¿Y ustedes conocen una forma de, para no hacerlo así al azar, conocen una forma de hacerlo mejor? Descomponiendo. ¿Quién lo dijo? Victoria. Victoria. Muy bien, descomponiendo en qué. Existe un proceso que se llama, como dijo Victoria, que se llama descomponer en qué, en factores primos. ¿Sí? Se llama descomponer en factores primos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno descompone un número en factores primos? Pues entonces uno empieza a echar mano aquí de los criterios de divisibilidad. ¿Qué número? ¿Sí? Divide qué? Al 12, que sea primo. El 2. El 2, muy bien, el único número primo par que tenemos. Entonces, mitad de 12, ¿cuánto es? 6. Sí. Ahora seguimos. ¿Qué número primo divide al 6? El 2 también. El 2. Entonces ustedes ponen acá 2 por 3, 6. Y ahora, como 3 es primo, ponen acá 3, 3 por 1, 3. Tercera. ¿Sí? Esto lo vieron harto en el colegio, ¿cierto? Creo que esto es ese es el tema de cuarto y de quinto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el 12 lo podemos escribir como 2 elevado a la ¿qué? A la 2, ¿por qué? Por 3, y ya quedó descompuesto 2 en factores ¿qué? En factores primos. ¿Sí? Entonces, a ver, coloquemos un ejercicio. A ver qué tal está. Ejercicio. Descompongan en factores primos. A ver qué me invento acá. Descompongan. El primero que descomponga esto le damos un puntico de participación. 3150. A ver, ¿cómo descomponemos esto en factores primos? El primero que lo haga le damos puntico. Envía la foto al grupo de WhatsApp. ¿Alguien acaba de llegar? Yo siento que entraron varias personas ahorita. Voy a volver a llamar lista. ¿Javier Carrillo llegó? Javier Carrillo. ¿Llegó de pronto Juana Díaz? ¿Llegó de pronto Natalia Díaz? ¿Ani Rodríguez? ¿Ninguna? Bueno. Profe, pues es que hasta donde yo me acuerdo, creo que así se podía. No sé si esté bien. ¿Me lo corrige, por favor? ¿Ya enviaste la imagen? Sí. Sí, sí, señora, ahí está en el grupo. 2 por 3 a la 2 por 5 a la 2 por 7. ¿Pero no hiciste este proceso de descomposición? ¿Lo No, hiciste? no, lo hice ¿Hiciste? directamente.
Uy, bueno, increíble, pero bueno, muy bien. Entonces, aquí miren lo que uno dice. Esto termina ¿qué? En cero, ¿no? Termina en un número par, o sea que el 2 lo divide, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para sacarle la mitad a este número? ¿Alguien tiene una estrategia? Bueno, les voy a enseñar la estrategia que yo aprendí desde pequeño. Miren, yo tomo todo el número, tomo el 3, ¿sí? Tomo el 3 y me hago la pregunta, ay, qué pena. Tomo este 3 y me hago la pregunta, ¿existe un número que multiplicado por 2 me dé 3 o esté cerca de 3? Sí, ¿cierto? El 1, ¿no? Entonces, 2, 2 por 1, 2. A 3, para llegar a 3, ¿cuánto me falta? 1. Entonces yo lo pongo acá pequeñito y acá se me forma todo este número, sería el número 11. Ahora me hago la pregunta, ¿qué número multiplicado por 2 está cerca de 11 o me da 11? Pues sería 2 por 5, 10, ¿cierto? El que más se acerca. Entonces 2 por 5, 10. A 11 me falta 1, lo dejo acá pequeñito. Y con este 5 de acá se forma el 15. ¿Qué número multiplicado por 2 está cerca de 15? O me da 15, 2 por 7, ¿cierto? Pues hay que saber de las tablas de multiplicar, ¿no? 2 por 7, 14. A 15 falta 1. Y aquí se me forma un número, ¿sí? Que es el 10. Y ahora me pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 da 10? 2 por 5, 10. ¿Listo? Y este número que queda acá, ¿por quién sería divisible? A ver, viéndolo así. ¿Qué número lo divide? ¿Lo dividirá el 3? Sí. Sí, ¿cierto? Porque tengo 2, 5 más 5 da 10, más 7, 17, más 1, 18, y 18 es un múltiplo de 3. Entonces lo divide el 3. Entonces vuelvo a hacerme la pregunta, pero ahora tomo todo el qué. Como 1 es menor que 3, entonces tomo todo el 15 unido. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 15? 3 por 5, 15. ¿Qué número ahora multiplicado por 3 está cerca de 7 o me da 7? 3 por 2, 6. A 7 me falta 1. Entonces acá se me forma nuevamente el número 15. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 15? 3 por 5, 15. ¿Sí conocían esa estrategia o no? ¿No? Si no la conocían, quiere decir que le pegaron una tumbada en primaria, pero bueno. Profe, es que Entonces, que no alcancé a escuchar bien, se entrecortó. ¿Será que su merced puede repetir? en dónde te perdiste? Ah, al inicio se empezó a Sí. trabar, se empezó a entrecortar, profe, qué pena. ¿Cómo así? ¿Desde que llamé la asistencia? No, 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 cuando empezaste a hacer el ejercicio. Ah, bueno. Entonces, mira, ¿qué número multiplicado por 2 está cerca de 3? El 1. 2 por 1, 2. A 3 falta 1. Entonces lo pongo acá pequeñito. Se forma el 11. 2 por 5, 10. A 11 me falta 1. Se forma acá el 15. 2 por 7, 14. Es el que más está más cerca, ¿no? A 15 me falta 1. ¿Sí? Lo pongo siempre acá y completo. Y acá me da el 10. 2 por 5, 10. Y lo mismo hacemos para el siguiente. ¿Qué número multiplicado por 3 está cerca de 15? 3 por 5, 15. ¿Sí? Ahora el 7, ¿qué número multiplicado por 3 me da 7 o está cerca de 7? El 2, 3 por 2, 6. A 7 me falta 1, lo pongo acá pequeñito y acá se forma el 15. Y acá sería 3 por 5, me da este 15. ¿Sí mejor o no? Ah, que ya entendí, Igual profe, ahorita sí, vamos a sí. hacer más, no te preocupes. Entonces, ahora, el 500, ¿qué? El 525, ¿por qué número lo dividirá? ¿Lo divide el 3? Por 3. Muy bien, porque 5 más 5 da 10, más 2 da 12, y está en la tabla del 3, entonces lo divide el 3. Y me hago la pregunta, mira, mira, aquí vamos a practicar esto, presta la atención. ¿Qué número multiplicado por 3 está cerca de 5? 3 por 1, 3, ¿cierto? A 5, ¿cuánto me faltan? 2, entonces lo pongo acá pequeñito. ¿Sí, vamos bien? Acá pequeñito. Entonces acá tenemos el 22. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 22? 3 por 7, 21. A 22 me falta 1. Y 3 por 5. Y para que me dé 15 sería 3 por 5. ¿Listo? ¿Y el 175 quién lo divide? El 5. ¿El 3 no lo divide? Porque el 3 no. 7 más 1, 8. 8 más 5, 13, ¿no? No sirve. Entonces nos toca es el 5. Y vuelvo a hacerme la pregunta, ¿qué número multiplicado por 5 me da 17? 5 por 3, 15. A 17 me faltan 2, lo pongo acá pequeñito. Y noten que acá arriba se forma el número 25. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 25? 5 por 5, 25. Y ahora el 35, ¿quién lo divide? Pues también el 5, ¿no? 5 por 7, 35. Y 7 por 1, 7. Siempre es hasta cuando aquí se llega ¿a qué? A 1.
¿Y esto qué quiere decir? Que entonces el 3150 se puede escribir de manera única, como escribió la compañera. Mire, 2, ¿por qué? Por 3 elevado a la 2, por 5 elevado a la 2. ¿Sí lo escribiste así? Sí. Sí, señor. Por 7. ¿Cuál es tu nombre? María José Cantor. María José Cantor, terminó muy rápido. ¿Cuál es tu estrategia, María José? Desde pequeñita me ha enseñado mi profesor en primaria ¿A cálculo descomponer? matemático Sí, y sí me nos di cuenta. meten de todo. Sí me di cuenta, porque lo hiciste muy rápido. Listo, tiene un Me punto gusta. María José. Muy bien, María José. Pensé que ibas a decir que estuviste en Cumón. No, 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 nada de eso. Muy bien. Profe, Le sirvió a María José lo que aprendió en el colegio y toda la vitacerebrina que le dieron cuando pequeño. ¿Qué? ¿Me iban a decir algo? Mucho tarrito rojo, profe. profe, ¿Qué? ¿Sí? lo que pasa es que hasta ahora me pude conectar a la clase. Mi internet ha estado fallando desde anoche. ¿Cuál es tu nombre? Javier Carrillo. Carrillo. Listo, Javier. Te recomiendo que veas el comienzo de la clase. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Bien. Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Que se pueden descomponer en factores primos de manera única. Ahora nos vamos para un tema importante que lo voy a necesitar ahorita cuando veamos fracciones, que es, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo hallar el máximo común divisor entre varios números. El máximo común divisor. ¿Sí? Por ejemplo, Eso les no voy a era hacer, como con una rayita, yo me acuerdo que uno ponía una rayita y números de un lado y del otro. muy bien, es eso, para allá vamos. Pero pues lo voy a hacer de manera, quiero hacerlo de manera intuitiva, antes de empezar con la rayita que nos dice la compañera. Entonces, por ejemplo, miren, si yo les digo, encuentren el MCM, el máximo común divisor entre, a ver, ¿qué me invento acá? 24, pongamos acá el 15, pongamos números interesantes, 24, no, 24 no, hagámoslo más fácil mejor, entre, digamos, 8, Profe, qué 12, pena, ¿eso es máximo común divisor o mínimo común múltiplo? el máximo común divisor. O no, esperen a ver, no, primero hagamos este, es que creo que este no lo vamos a usar mucho, no hagamos este, hagamos más bien el mínimo común múltiplo, ¿sí? Porque este no lo usamos, gracias. ¿Cómo sabías que era ese? Vamos a mirar mejor el mínimo común Por las siglas, profe. múltiplo. Ah, sí, es que escribí una cosa, arriba escribí máximo común divisor, pero abajo puse MCN, sí, sí. Entonces, miren, mínimo común múltiplo, ¿sí? Es el que vamos a hablar. Mínimo común múltiplo. El otro no lo necesitamos realmente porque para sumar fracciones necesitamos es este, el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 8, 12 y qué se me ocurre por acá. 8, 12 y 8, 12 y qué se me ocurre por acá. Eh, que sea interesante. 8, 12 y 9. Vamos a poner aquí primero 9 y aquí vamos a poner el 12. ¿Sí les parece? Vamos a poner 8, 9 y 12. Dejémoslo ahí. ¿Sí? ¿Será que sí me funciona la idea? Sí. Bueno, la de Dios. Entonces, ¿ustedes qué entienden por mínimo común múltiplo? ¿Sí? Pero lo que pasa es que esto viene del inglés. Le dicen mínimo común múltiplo porque viene del inglés. En inglés se escribe así, MCM, pero no se debería decir así. En español, pues sería como eh, el menor, el menor de los múltiplos comunes. ¿Sí?
¿Cuál es el menor de los múltiplos comunes? Eso es lo que estamos hallando. El menor de los múltiplos comunes. Entonces, alguien me podría decir, tengo los múltiplos de 8, tengo los múltiplos de 9 y tengo los múltiplos de 12. ¿Cuál sería de esos múltiplos el menor? El menor de los múltiplos comunes. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una lista aquí donde voy a poner los múltiplos. Vamos a explicar esto. No quiero que se lo aprendan de manera mecánica. Quiero que lo hagan así rápido como lo hace, ¿cómo es que se llama? María José. Majo. Entonces vamos a ver los múltiplos de qué. Vamos a poner aquí los múltiplos de 8, o sea, la tabla del 8. Vamos a poner aquí los múltiplos, vamos a poner aquí los múltiplos de 9 y vamos a poner aquí los múltiplos de 12. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 8? ¿Cuáles son los múltiplos de 8? Entonces empezamos contando de 8 en 8, ¿no? 8, 16, ¿cuál sigue? 24, 24, ¿qué otro? 32, 32, 40, 40, 48, 56, 48, 56, ¿qué más? 64. 34, ¿cuánto? 64, 64. 64, 72, 72. Bueno, yo creo que ahí ya, y dejémoslo ahí. Ahora miremos los múltiplos de 9. ¿Cuáles serían? 9, 18, 27. 27, 36, 36, 45, 45, 54, 63, 72, 81. 54, 73, ¿sí? 63, profe. 63, sí, sí, me perdí acá, 63, luego ¿cuál sigue? 9 por 72, 72, 81, 81, y bueno, y ahí podemos seguir. Ahora los múltiplos de 12. Tenemos 12, 24. 24, 36, ¿cuál sigue? 48, 48, después de 48, 60, 60, luego sigue ¿qué? 72, 72, y luego 86. 84, 86 o 84. 84, 84. 84. Listo, muy bien. Listo. Ahora miremos cuáles serían, qué número estaría en la primera fila, en la segunda y en la tercera. El 72. 72 y 72. ¿Y será el único o van a seguir saliendo números? Seguramente vamos a seguir encontrando más números, ¿no? ¿Sí? Seguramente vamos a encontrar más. Por aquí va a haber otro, por acá otro y bueno, y por acá otro, ¿sí? Pero ¿cuál es el menor de todos? O sea, el mínimo. 72. El 72, muy bien. Ese es, ¿sí? Eso es lo que significa el mínimo común múltiplo. Pero esta estrategia, ustedes dirán, uy, no, pero esta estrategia está como muy, esa estrategia es como muy larga, ¿no? Hasta que uno se ponga a sacar todo esto. Entonces, ¿cuál será una estrategia más rápida? Pues la que dijo la compañera, que es que poniendo una rayita, ¿cierto? Entonces, esta sería la forma 1. Y vamos ahora a poner entonces ahora acá la forma ¿qué? La forma 2. Entonces, la forma 2, ¿cuál sería? Bueno, no, ya coloquemos la forma 2 en la otra hoja. Entonces, la forma 2, ¿cuál es? La forma 2 para hallar, entonces, bueno, aquí nos responde entonces que el mínimo común múltiplo sería entonces, ¿sí? ¿Cuál? Sería acá el 72. Entonces, 8, 9 y 12. La otra forma que hay para hallar el mínimo común múltiplo entre 8, ¿qué?
9 y 12. Entonces escoger, recurrir a lo que vimos ahorita, que es la descomposición en factores que primos, descomponer el 8, descomponer el 9 y descomponer el 12. ¿Sí? Miren que esto de descomponer, miren, descomponer en factores primos para la aritmética es como los casos de factorización para el álgebra. Para que se den cuenta la magnitud de descomponer, qué magnitud tiene en matemática. Descomponer de manera única, ¿no? ¿Sí? Descomponer en factores primos para la aritmética es como los casos de factorización en el álgebra. Es eso. Pero bueno, sigamos. Entonces vamos a descomponer acá el 8. Entonces, ¿qué podemos hacer? No hay de otra, ¿no? Toca sacarle, ¿qué? Mitad, ¿no? 4, mitad, 2 y 2, 1. Es decir, que el 8 lo podemos escribir como ¿qué? Como 2 elevado a la ¿qué? A la 3. ¿El 9 cómo sería? 3 por 3, 9. ¿Sí? 3 por 1, 3. Es decir, que el 9 lo podemos escribir como 3 elevado a la ¿qué? A la 2. Ahora miremos el 12. El 12, ¿cómo lo podemos descomponer? Podemos sacar primero ¿qué? Vamos en orden. Primero sacamos ¿qué? Pena, mitad. 2 por ¿qué? 2 por 6, 12. Luego sacamos otra vez mitad, 2 por 3, 6. Y luego tercera 1. Es decir, que lo puedo escribir como 2 a la 2 por 3. ¿Sí? Entonces, hay una frase aquí que uno se aprende, ¿sí? Para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, uno dice que el mínimo común múltiplo, ¿sí? Son los... ¿Sí saben qué es la base? Esto se llama la base y este es el exponente, ¿no? Entonces lo podemos decir así. Bases comunes, ¿sí? Y no comunes, bases comunes y no comunes, al mayor exponente. Eso es. Bases comunes y no comunes al mayor exponente. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo aplicando esa regla? Si son las bases comunes y no comunes al mayor exponente. Miren, aquí qué bases encontramos. Encontramos el 2, encontramos el 3. Y aquí también el 2 y encontramos el 3. Entonces, clasifica la base 2 y clasifica la base 3. Pero ¿cuál es el mayor exponente que puede tener el 2 en todos estos números? 3. Entonces este 2 va a ir con 2 a la 3. ¿Y cuál es la mayor base que tiene el 3? ¿3 a la 1 o 3 a la 2? ¿3 a la qué? 3 a la 2. 3 a la 2. Y ya, multipliquen todo esto. 2 a la 3, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Y 3 a la 2, ¿cuánto es? 9. 9 por 8, 72. Eso es. Esta es la forma. ¿A esta te referías o era otra? El que empezó al comienzo diciéndome quién fue. Fue alguien que me dijo que con una rayita. ¿Era esta o era otra forma a la que te referías? Sí, estás ahí. ¿Quién fue la que me dijo que era esta forma? ¿Alguien conoce una forma diferente a las que acabo de mencionar? Muchachos, ¿conocen otra forma diferente o solamente esas dos? Solo esos dos. ¿Solo esas dos? Bueno, realmente hay una, hay otra Hay que una que uno es usa. como de fracciones, ¿no? No, hay una que cogen todos al tiempo. Hay una en donde cogen todos hacia el tiempo y los descomponen. Pero siempre buscan un número que divida los que. Un número que divida la mayor cantidad. O sea, aquí el que divide la mayor cantidad sería que el 2. Entonces a este le puedo sacar 4, bajo el 9 porque no se puede dividir y aquí daría entonces 6. Sí, ahora, un número que divida a la mayor cantidad de todos sería el 2. Sino que esta es un poquito más complicada. Entonces, este va a dar 2, sigue bajando y este sería 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora otra vez, sería que, entonces hasta que todos lleguen a 1. Ahora, el que divide aquí la mayor cantidad sería el 3. 3 por 1, 3, 3 por 3, 9 y bajo el 2. Ahora sí ya me toca por separado, mitad de 2, 1. Bajo el 3
¿sí? Tercera de 3, 1. Este es 1. Entonces se dice que el mínimo común múltiplo entre 8, 9 y 12, pues va a ser la multiplicación de todos estos que están acá. Y si se dan cuenta, pues eso cuánto nos va a dar. Eso, ahí tenemos el 2 elevado a la que. En últimas el 2 quedaría elevado a la 3 y el 3 quedaría elevado a la que. A la 2. 2 a la 3 por 3 a la 2 y esto da el 72. ¿Sí? Esa es una estrategia. Pero bueno, me gusta más esta y esta porque no se pierde, digamos, el concepto que está en el fondo, que es el menor de los múltiplos comunes. ¿Vale? Y cuando lo hacen de esta forma, pues acuérdense que son bases comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Por qué explico esto así? Porque esto también se va a hacer en álgebra. O sea, explico bien la aritmética para que no tengan problemas con el álgebra, porque en álgebra también hacemos lo mismo. Bueno, hasta ahí vamos, muchachos. ¿Sí? Bueno, creo que acabo de decir lo más importante para los números que, si se dan cuenta, todo lo que he explicado aquí es para los números enteros. ¿Sí? Pues ahora nos vamos a revisar, porque creo que aquí también hay otras serias dudas. Vamos a revisar las operaciones con enteros. Vamos a revisar esto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con los enteros? ¿Sí? Bueno, ¿qué son los enteros? Los enteros yo los puedo colocar en una recta que numérica, ¿sí? Y les puedo dar algo muy importante a los enteros. Les puedo dar algo que se conoce en matemáticas como un qué. Les puedo dar un orden. ¿Cómo es que se les da un orden a los números enteros? Pues acá se pone el 0, ¿sí? Aquí de este lado vamos a poner el 1, el 2, el 3, y de este lado vamos a poner los opuestos. El -1, el -2, el -3, y ahí está. ¿Cuándo decimos que un número es mayor que el otro? Cuando se encuentra del lado ¿qué? ¿Cuándo decimos que un número es mayor que otro? Derecho. Por ejemplo, si yo pongo aquí el A y pongo acá el B, el hecho de que el B quede al lado derecho, ¿sí? Significa que B es mayor que ¿qué? B es mayor que, B es mayor que A. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa que los enteros tengan un orden. ¿Listo? Tenemos ahí un orden en la recta numérica. Por ejemplo, ustedes dirán, no, pero eso es importante lo del orden. Claro que sí, muchachos. ¿Ustedes saben cuáles son los números imaginarios? ¿Sí los han escuchado? ¿No? Sí, señor. Por ejemplo, yo acá pongo 2 y acá pongo el 3. Este es el número 2 más 3, 5. ¿Sí? Y si pongo otro número por acá, también voy a tener aquí un número complejo. Son los números complejos. Ellos por estar ubicados en el plano, pues no van a tener un orden, por ejemplo. El orden es muy importante para los matemáticos. Pero bueno, no voy para allá. Entonces, revisemos las operaciones con los números enteros. Entonces, lo primero que vamos a revisar es la adición. ¿Cómo se adicionan números enteros? Adición de números enteros. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo se hace -8 más 5? ¿Cómo hacemos de pronto 9 menos 3? ¿Cómo hacemos -3? No, mentira. Esperen, algo más fácil. Hagámoslo más fácil. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, -2? -2. Esperen, pongo 1. 5, a ver, ahora sí. 5 menos 7. ¿Sí? ¿Cómo hacemos 4? ¿Cómo hacemos 4? No, menos 3. Menos 3 más 2. No, menos 3 más 2 no. Menos 3 más 4. ¿Cómo hacemos -2 menos 1? Ya les digo por qué estoy escogiendo estos. -2 menos 1. ¿Y cómo hacemos
¿Y cómo hacemos, por ejemplo, 2 más 3? Vamos a hacer eso. Si a usted esto se le dificulta, quiere decir que tiene que estudiar bastante matemáticas. ¿Sí? Entonces, miren lo que voy a hacer para explicárselos. Se los voy a explicar con la recta numérica, para que no se confundan. Entonces, aquí está el 0, por lo que les había dicho que tiene un orden. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? A igual distancia. A igual distancia acá están los opuestos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me dicen, ¿todos van ahí? ¿Todos van conmigo? Sí. Entonces, cuando a mí me dicen esto, 5 menos 7, ¿yo qué hago? 5 menos 7. Te paras en 5 y retrocedes 7. Perfecto, me paro en 5, ¿cierto? Y como el número que está acá, ¿sí? El signo de un número es el que está delante de él. Por ejemplo, este número es el que es 5 con signo positivo. En cambio, este número es el 7 con signo negativo. Entonces me paro en 5, ¿cierto? Y como dice menos 7, pues entonces salto hacia dónde? Salto hacia allá 7 unidades, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? O sea, la ley es esta. Salta hacia adelante cuando sea positivo, salta hacia atrás cuando sea negativo. Ya. Entonces, me paro aquí en 5, ¿cierto? Como es menos 7, salto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que ¿cuánto nos da? Menos. Menos 2. Listo. ¿Cuánto es menos 3 más 4? Menos 3 más 4. ¿Dónde me paro? 1. Profe, ¿Sí? ¿no sería más fácil hacerlo por la regla de símbolo, de signos? O sea, digamos, más por menos menos, se restaría y ahí Oh, hallamos muy bien. el valor. Muy bien, muy bien lo que acabas de decir. Pero, Sí, profe, yo iba a pero decir lo mira, pero, mismo. Ya. sí, sí, sí. Yo sé, esa es la duda, esa es tal vez la falencia más grande que tienen del colegio. Miren lo que acabó de decir la compañera. Ella dijo, menos, ¿por qué? ¿Cómo dijiste tú? Más por menos menos. Más por menos. ¿Por qué dices por si estamos haciendo una suma? Ah, Pues, profe, ¿no sería iguales suman No, diferentes lo que restan? pasa es que no. ¿Qué es lo que pasa? Eso es Que cuando se ustedes, multiplica, ¿no? sí, lo que pasa es No, que ustedes o forman sea, ustedes forman un pogo en la cabeza con la adición de enteros y la multiplicación. Esas dos cosas pareciera que en la cabecita se les volviera una sola. Profe, Sí, ay, no es, pues mi profesor me enseñó así, no sé si sea así, por ejemplo, tengo 5 manzanas y debo 7, algo así. eso, muy bien. Esa me gusta más. La que debe 5 tiene 5 manzanas y debe 7 me gusta más que la de más por menos, porque dijo la palabra por. O sea que está haciendo es una multiplicación, no una adición. profe, Quiero que hoy se vayan, quiero que hoy eso en la cabeza lo quiten, lo borren de su disco duro. Bueno, eso es difícil, profe, desaprender conceptos. Sí, cuéntame. y pues a mí me lo enseñaron, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Esa me gusta más, para allá voy a ir. Pero tampoco me gusta esa de que signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Pues me refiero a Bueno, menos y menos. la voy a perfeccionar, pero ya voy para allá. Bueno, ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hasta ahí vamos? Entonces, ahora me paro aquí en dónde? En menos 3, ¿cierto? ¿Sí? Como dice más 4, pues salto hacia allá, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Y esto cuánto me da? 1. ¿Sí? Ahora la siguiente, ¿dónde nos paramos? En menos 2, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Salto solamente, ¿qué? Una. ¿Y hacia dónde la salto? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Muchachos, ¿me siguen? ¿Izquierda? Izquierda, o sea que eso cuánto da? Menos qué? 3. Menos 3. ¿Y 2 más 3? ¿Dónde me paro? En 2, ¿sí? Y salto 3. 1, 2, 3, da 5. Y o sea, esto es acorde con la que ya sabíamos. O sea, miren que cuando se aumenta el conjunto, las operaciones que habían en el conjunto anterior se deben conservar. Entonces aquí estamos trabajando en los enteros, pero la suma normal cuando se hacían con los naturales se tiene que seguir manteniendo, o si no, no sirve. Siempre que aumento el conjunto, las operaciones que habían en el conjunto más pequeño se deben cumplir. Esa es la estrategia que siempre se usa. Entonces,
Tenemos que inventarnos una idea para hacer esto sin tener que ponernos a dibujar la recta numérica. Porque ya veo unos que están por ahí diciéndome, uy, no, profe, o sea que si yo voy a hacer 2580 menos 3800, mientras me pongo a hacer la recta numérica nunca termino, ¿cierto? Eso es lo que están pensando. Muy bien, yo también opino lo mismo. Les voy a dejar esto acá. Entonces, para eso, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se perdió? Esperen nada. Voy a bajar esto un poquito. Para poder encontrar la estrategia como se está haciendo esto, con más control X, control V. Voy a dejar la adición acá por un momento. Antes de esto, teníamos que ver algo muy importante que se llama el valor absoluto, ¿cierto? Esto lo vieron en el colegio. ¿Qué es el valor absoluto de un número? ¿Qué será el valor absoluto de un número? Es como siempre la representación del número, pero en positivo. Digamos, el valor absoluto de -2 es 2, el valor absoluto de 3 es 3, y así. Muy bien, Victoria. Victoria más o menos de una idea. Pero el valor absoluto creo que está muy ligado a ustedes que van a ser arquitectos. El valor absoluto es la distancia, es una distancia. Es la distancia del número al origen, ¿sí? O al origen o entre comillas al cero, ¿no? ¿Sí? Es eso, el valor absoluto es una distancia. Eso es. Si ustedes, digamos, tienen un piso acá y van a ir a Home Center a comprar las baldosas para esto, pues les va a decir el señor, bueno, ¿cuántos metros cuadrados? Entonces ustedes llegan y miden esta distancia y esta distancia de acá, ¿cierto? Entonces le dicen, no, pues aquí son 2 metros y acá son 3 metros. 2 por 3, 6, véndame 6 metros cuadrados, ¿cierto? De baldosa, ¿cierto? Ustedes siempre las distancias las dan con números que positivos. Ustedes no le van a decir al señor de Home Center, no, véndame -2 por -6 metros. ¿Cierto que no? Porque el señor de Home Center de una va a decir, uy, ¿cómo así? Eso no es una distancia, me está dando números negativos. ¿Mm? Entonces pasa como el meme que empieza a hacer por allá cálculos y fórmulas en la cabeza. Entonces las distancias siempre se tienen que representar con números que positivos, ¿sí? Las distancias siempre se representan con números positivos. Entonces cuando a mí me digan esto, valor absoluto de X, pues lo que me están pidiendo es, aquí tengo un número X, me están pidiendo es la distancia que hay del 0 a ese número X. Eso es lo que se llama valor absoluto de X. ¿Sí? Bueno, entonces, miren esto. Si yo les digo entonces valor absoluto de -2, ¿qué será? Si les digo valor absoluto de 3, ¿qué será? Si les digo valor absoluto de 5, ¿qué será? Si le digo valor absoluto de -3, ¿qué será? Si le digo valor absoluto de -5, ¿qué será? Si digo valor absoluto de -4, ¿qué será? Pues valor absoluto de -2. Pues es la distancia que hay desde -2 al 0. ¿Qué distancia hay desde -2 al 0? 2. 2, muy bien. Si le digo valor absoluto de -3, de 3, ¿qué distancia hay del 3 al 0? 3. 3. Y valor absoluto de 5, pues 5. Y valor absoluto de -3, 3. Valor absoluto de -5, 5. Valor absoluto de -4, 4. Entonces llegamos a la conclusión a la que llegó Victoria. Victoria dijo, no, después es dejarlo positivo. Sí, es dejarlo positivo. Pero es la distancia del número que al origen. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos acá con esto. Vamos con esto. 5 menos 7. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para poder hacer operaciones? Mirar siempre el signo del número mayor. O sea, les voy a dar la pista. Primero calcular el valor, ¿qué? El valor absoluto de cada número. ¿Sí? 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 El val
¿Cuál es el valor absoluto de 5? Pues 5. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 7? 7. 7. Listo, ya tengo los valores absolutos. ¿Qué hago entre ellos para que me dé, por ahora ignoremos este menos, para que me dé 2? ¿Qué operación tendría que hacer entre el 5 y el 7? Me resta. Una Restarle resta. 7. Entonces, valor absoluto, muy bien, y hacemos una ¿qué? Una resta. ¿Y luego qué hacemos? Ahí sí lo de los signos. ¿Cómo hacemos para dejar el signo? Ahora sí lo Pero de se los signos, supone, más por Signos menos. iguales da siempre positivo, signos diferentes negativo. pero se supone Uy, que no me eso gusta es esto. cuando son las multiplicaciones y las divisiones. Cuando Muy son bien, suma y resta, si hacemos la resta, de una vez nos llevamos el signo. muy bien, María José. Si ven, tienen que tomar tarrito. ¿Cuál fue? Tarrito. Muy bien. Es valor absoluto, se restan, ¿sí? Y esa que nos están diciendo de que más por menos, acuérdense que están diciendo el por, Dios mío, apenas diga el por, pues no está haciendo una suma. ¿Sí? Esa es para multiplicación, como dice María José. Aquí lo que hay que hacer es poner el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Ni siquiera se dice signo del mayor, sino signo, ¿sí? Bueno, para no escribir toda esa frase, del que tiene mayor valor que absoluto. Miren que no es tan fácil definir. Siempre la adición ha sido un problema. Yo no sé por qué confunden la adición y la multiplicación. Voy a escribir un día esto es un artículo de eso. ¿Mm? Valor absoluto. Se restan y se deja el signo del mayor valor absoluto. ¿Listo? Es decir, que acá sería ¿cuánto? Valor absoluto de este 5, valor absoluto de este 7, restamos, a 7 le quito 5, me da 2, y dejo el signo del que tenía mayor valor absoluto. ¿Quién era? El que tenía mayor valor absoluto era este menos 7, entonces se deja el mismo signo. Ahora vamos para el otro, miren que sirve para el otro. Valor absoluto de menos 3, ¿cuánto es? 3. Valor absoluto de 4, ¿cuánto es? 4. Ahora, ¿qué hacemos con ellos dos? Los restamos. 4 menos 3, 1. ¿Y quién tenía acá mayor valor absoluto? El menos 3. Entonces el signo, ¿qué? El 4, qué pena. Y él tiene signo positivo, entonces acá queda positivo. ¿Listo? Entonces, a ver, traten de encontrar entonces cuál sería entonces la estrategia cuando son qué. Noten que aquí lo hicimos cuando tenemos signos qué. Noten que esta estrategia que acabamos de encontrar es cuando se tienen signos qué. Opuestos. No, opuestos o diferentes, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la estrategia cuando uno tiene signos qué? Cuando uno tiene signos iguales. ¿Cuál será la estrategia? Se deja el mismo signo. No, voy a ayudar. Valor absoluto. Yo creo que sí. Valor absoluto. ¿Y ahora qué hacemos? Sería valor absoluto, se suman y se deja el Suma. signo del mayor. Será el signo del mayor, pero si tienen signos iguales. Mira, menos, menos, menos. Más, más, más. Ojo, no estoy diciendo que más por más da más y que menos por menos da menos, no. Más y más, más. O sea que, ¿qué está pasando ahí? Se está dejando ¿qué? El mismo ¿qué? El mismo signo. ¿Sí o no, muchachos? Complicated. Está como complicado esto, ¿cierto? Bueno, a ver, les voy a poner varios. Háganse esto ahí rápidamente. El primero que me envíe la foto le damos puntico. 5 menos 23, 825 menos 146, menos 25 menos 32. ¿Qué otro? 143 menos 524 menos 123 menos 123 más 25. 4 más 3. Ya, esos 4. Para que practiquen ahí rápido.
Vamos a ver quiénes estuvieron en común o tomaron Vita Cerebri. Listo, muchachos, por acá. El primero que me lo envía, Camila ya lo envió. Camila es la más ágil. Parece que a Camila sí le dieron Vita Cerebri. Entonces, sería entonces, 5 menos 23, ¿cuánto es? 18. Se restan, ¿cierto? Y se coloca el signo de qué? Del que tenga mayor valor absoluto. Se restan y coloca el signo del que tenga mayor valor absoluto. O sea que ese sería menos 18, perfecto. El siguiente, 143 menos 524. Signos diferentes, ¿no? Entonces se resta y se coloca ¿qué? Y se coloca el signo del que tiene, ¿la resta cuánto da? 300, ¿qué? 81. A 524 quítenle 143, ¿cuánto les da? 381, ¿no? Pero se coloca el signo de qué? Del que tenga mayor valor absoluto. O sea que esto me da positivo o negativo, muchachos. Negativo. Negativo, muy bien. Ahora este 825 menos 146, también siendo signos diferentes. Se restan, ¿no? A 825 le quito ¿qué? Le quito 146. Eso me da 679. Y dejamos el signo de quién. Positivo. Sería positivo, muy bien. ¿Alguna objeción? Sí, ¿cierto? Porque es el que tenga mayor valor absoluto. El signo de 825, que es positivo. Ahora este, menos 123 más 25. ¿Qué hacemos? También signos diferentes. Pues al 123 le resto ¿qué? 25, ¿no? Eso me da ¿qué? 98. ¿Y cuál sería el signo? Negativo. ¿Positivo? Negativo, muy bien. Y el siguiente, menos 25 menos 32, como tienen igual signo, ¿qué se hace? Se deja el mismo signo, pero ahora se van a ¿qué? A sumar, ¿no? Entonces queda 57. Y 4 más 3, eso es un regalito, esto es 7. ¿Quién lo hizo bien? Creo que Todos, profe, todos. la feliz ganadora aquí, que la envió primero, Es Camila. No sé quién sea, pero es Camila. es Camila. Camila, ¿qué? ¿Cuál es tu apellido, Camila? Camila, Camila. ¿Estás ahí, Camila? Creo que es Arenales. Sí, yo también pienso lo mismo. Estas clases parecen clases de espiritismo porque toca, ¿estás ahí? O se desconectan. Profe, acá estoy. Bueno, Camila. Uy, pero Camila ya tiene una. Bueno, vamos a ponerle otra. Listo. Cuando llegan a un tope de puntos, ya empezamos es no a sumar, sino a restar. Con la regla de los enteros. Listo, muchachos. Entonces,
Creo que ya les quedó claro esto de operaciones con enteros, ¿no? Menos mal hice este repaso. Una intuición me decía que tenían problemas. Ahora vámonos para esta, mira. Vámonos ahora sí para la multiplicación. Para la multiplicación sí es lo que decía nuestro compañero, ¿no? ¿Qué era lo que le decía? ¿Cómo fue que le enseñaron en el colegio? Más por menos da menos. Menos ¿Y, por más da menos. Y y más cómo por se, más da más. Y menos por menos da más. y cómo se llamaba eso, Jean Paul? Eh, multiplicación de signos. ¿Así lo dijo el profesor? Ley de signos. Ley de signos. Uf, la Ley ley de de los signos. signos. La ley de los signos. Eso, ley de signos. ¿Ustedes saben, muchachos, a qué se le llama ley en matemáticas? Se le llama ley a la ley de la gravitación universal. Para que algo sea una ley, tienen que haber muchos teoremas y muchas demostraciones para que algo sea ley. O sea que llamarla eso ley de los signos no es correcto. ¿Sí? No es la ley de los signos. ¿Sí? Simplemente es una propiedad que tienen los signos. ¿Sí? Es una propiedad que se demuestra de todo esto, de los enteros. Entonces, ¿un número qué? Cuando ustedes tienen un número negativo, ¿sí? Y lo multiplican por un número qué, bueno, ya ese por no uno lo usa. Un número negativo multiplicado por un número qué, positivo, pues ¿qué me va a dar? Me va a dar negativo A por B, ¿sí o no? Cuando tienen un número qué, un número también viceversa, ¿no? Me toca borrar. También viceversa, que este número sea positivo y este número sea qué, negativo, pues también va a dar negativo A por B. Y cuando los dos son negativos, este es negativo y este número es negativo, este es también lo más extraño de todo. Pero sí, da A por B positivo. Y si los dos son positivos, pues esto es más natural entenderlo. Esto es A por B. ¿Sí? Esto fue algo que se dieron cuenta los matemáticos que pasaban con los enteros y muchos matemáticos a través de la historia han tratado de darle una explicación a esto. A la conclusión que se llega es que estos salen de los mismos axiomas, de la misma construcción de los números enteros. ¿Sí? O sea, ¿por qué menos por menos da más? ¿Mm? ¿Y por qué más por menos es menos? Eso sale de la misma construcción de los números enteros. Entonces, en últimas, ¿cuál es la conclusión a la que uno llega para no aprenderse toda esa carreta? Que cuando tienen signos, ¿qué? Aquí, ¿cómo son los signos? Diferentes. Entonces, cuando son diferentes, muchachos, ya, es menos. ¿Y aquí cómo son los signos? Iguales. Son signos iguales. ¿Sí? Entonces, importante, muchachos, no confundir la multiplicación de enteros con la adición. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. No se usa la misma ley de los signos. ¿Sí? Estos son signos iguales. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer esto, vamos a poner un ejemplo. Quiero hacer menos 3 por menos 5. ¿Cuánto me daría? Si quiero hacer 4 por menos 3. Si quiero hacer menos 8, menos 8, menos 8 por 4. ¿Sí? Otra. Si quiero hacer 4 por 3. Entonces, ¿cuánto me daría la primera? Menos 3 por menos 5. 15. 15 positivo, muy 15. bien. Y 4 por menos 3. Menos 12. Menos 12, muy bien. ¿Sí? Y menos 8 por 4. Menos 32. Menos 32. Menos 32, muy bien, porque los signos son diferentes. ¿Sí? Y 3 por 4. 12 positivo. 12 positivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No se han confundido? Espero que no. Bueno, hay otra cosa aquí importante que tengo que mencionar. Algo muy importante y se llama la propiedad. Se llama la propiedad distributiva. En realidad se le llama la propiedad distributiva de la multiplicación
respecto a la suma. Se le llama así. Propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. ¿Cómo así de la multiplicación respecto a la suma? Sí. ¿Qué es esto? Si usted tiene A que multiplica a B más C, debe tener aquí, miren, importante, Dios mío, estas palabras son importantes, de la multiplicación respecto a la suma. Entonces, miren, aquí tengo una multiplicación. Acá tengo una multiplicación, pero acá puedo tener, bueno, en realidad aquí puedo tener una suma o una resta, ¿no? Yo diría más bien que es de la multiplicación respecto a la que, no a la suma, más bien coloquémosle acá respecto a la adición. De la multiplicación respecto a la adición, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Este multiplica acá y este multiplica acá. Entonces, ¿qué nos queda? Esto es lo mismo que hacer A por B más o menos A por C. Es una propiedad muy importante, muy importante. Por ejemplo, si yo llego a tener esto, mira, ¿qué quiere decir esta propiedad? Voy a poner aquí un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, menos 3, ¿sí? Y acá tengo 5 menos 8, pues esa propiedad me dice que usted puede hacer esto de dos formas. ¿Cuál sería una forma de hacerlo? Forma 1. Alguien podría decir, no, pues yo no me voy a complicar la vida. Yo lo que hago es que resuelvo este 5 menos 8, ¿cierto? O sea, dejan acá el menos 2 y resuelven el 5 menos 8. ¿Cuánto es el 5 menos 8? Menos 3, muy bien. ¿Y cuánto es menos 2 por menos 3? 6. 6, muy bien. Entonces, miren, esta es una forma de hacerlo. Pero la forma 2 sería usando la propiedad que les acabo de demostrar. ¿Cómo sería usando la propiedad? Pues uso la propiedad que distributiva de la multiplicación respecto a esta suma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sería este menos 2 multiplica al 5 y este menos 2 multiplica al menos 8. ¿Sí o no? Sí. Pero por orden, digamos, de solucionar las operaciones, ¿no se multiplica siempre primero? ¿Cómo así? Sí, pues lo que pasa Eh, es que primero se o sea, resuelven los paréntesis, pero también tengo entendido que se multiplica, ¿sí? no, pues tú puedes hacer esto es a gusto del consumidor, ¿sí? Alguien podría decir, no, yo lo quiero hacer primero este y luego lo multiplico por este, listo, bien, ¿sí? Eso es lo que tiene la matemática, que tiene propiedades. Entonces tú puedes usar el camino que tú quieras, el que te guste más. Pero si alguien dice, no, yo quiero aplicar la propiedad distributiva, listo, también la podemos aplicar. ¿Sí? Cualquiera de los dos es correcto. ¿Sí? No hay, digamos, no es una camisa de fuerza, que tengas que hacer siempre eso. ¿Mm? Tú puedes, siempre y cuando no violes las propiedades de las matemáticas y los números reales, tú puedes usar el camino que tú quieras. ¿Sí? Entonces, Bueno, menos 2 por 5, ¿cuánto me va a dar? Menos 10. ¿Sí? Digo, qué pena, la embarré. ¿Por qué la embarré? Ah, no, mentira, está bien, ¿no? Menos 2 por 5, como los signos son diferentes, da menos 10. ¿Y cuánto da menos 2 por menos 8? Menos 2 por menos 6 8. ¿Cuánto? más 16. Más 16, porque menos por menos da más. Entonces, más 16. ¿Y cuánto da menos 10 más 16? 6. 6, muy bien, ¿sí ven? Se cumple la propiedad, mírenlo ahí. Magia negra. ¿Sí? No, eso no es magia negra, eso se llaman propiedades de los números reales. Se cumple la propiedad que distributiva. ¿Listo? Esta propiedad a veces no la, esta propiedad a veces no la comprenden. A veces cogen A por B por C, miren. Miren, les voy a mostrar los errores que a veces cometen. Tienen 2 por 3 por 4. Y dicen que es 2 por 3, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. 6 por 8, 48. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué le quedó mal? Porque multiplico en vez de Porque sumar. multiplicó.
Porque aplicó la propiedad distributiva, se inventó la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la multiplicación y eso no existe. Se inventó una multiplicación o una propiedad que revoluciona el mundo de las matemáticas. Y eso pasa mucho en los parciales. En los parciales son muy buenos para inventarse teoremas. Muy buenos. ¿Mm? Se puede hacer un libro de teoremas. O de las 1000 maneras de morir. ¿Han visto las 1000 maneras de morir en matemáticas? ¿No? Bueno, un día esto les muestro las 1000 maneras de morir. Bueno, miren esto. Entonces, gracias a la propiedad distributiva, uno puede hacer cosas más emocionantes. Miren esto. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Miren, vamos a pensar acerca de esto. ¿Qué pasa si yo tengo menos menos 2? O tengo más menos 2. O tengo más y acá 2. ¿Qué otra posibilidad hay? Los dos más menos, me falta esto. Menos y 2. ¿Qué es esto? Se multiplican los signos para solucionarlo, ¿no? ¿Se multiplican los signos? No. ¿Se aplica la propiedad qué? Distributiva. Porque aquí, aunque no lo veamos, no es que sea imaginario, ¿no? Porque los números imaginarios son otros. Aunque no lo veamos, aquí hay un 1. Y yo esto lo que estoy haciendo es aplicando la propiedad distributiva. Miren, menos por menos da más. Y 1 por 2 da 2. Entonces esto es lo mismo que decir más 2. Esto es lo mismo que decir menos 2. Esto es lo mismo que decir 2. Y esto es lo mismo que decir menos 2. ¿Listo? No es que se multipliquen los signos, sino que se aplicó la propiedad que les estaba mencionando arriba, la propiedad distributiva. Entonces ya se pueden hacer cosas interesantes. Por ejemplo, se puede hacer esto. Menos 5 más menos 3. Menos 5 más menos 3. Cierro acá. Y esto lo multiplico por 8 menos menos 4. Menos 4, ¿sí? Estos se llaman polinomios aritméticos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, ahora sí lo que decía la compañera, que ella le habían dicho que siempre es de los paréntesis y corchetes, ¿cierto? Algo así. Sí, como de los Sí, paréntesis para afuera. eso sí, eso sí. Hay veces que dicen, mire, primero empiece con los paréntesis, luego siga con los corchetes, paréntesis, corchetes, y estos se llaman llaves. Entonces dice, primero haga los paréntesis, luego haga los corchetes y luego haga las llaves. Entonces uno dice, listo, entonces sigamos esa instrucción a ver. Entonces, ¿cómo sería acá? Aquí, aunque no nos demos cuenta que hay un más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería más menos 5? Usando la propiedad distributiva, ¿cuánto me da? Muy bien, menos 5. ¿Qué será más menos 3? Usando la propiedad distributiva, ¿esto sería cuánto? Menos 3, muy bien. Cierro acá, por. ¿Y acá qué sería? 8. Y acá usando la propiedad distributiva, ¿cómo sería eso? Menos 4. 4. 4, muy bien, más 4. Y listo, ya tenemos ahí. Entonces, ¿este de aquí cuánto nos da? Menos 8. Menos 8. Por, ¿y aquí cuánto nos da? 12. Y acá nos daría 12. ¿Y cuánto es menos 8 por 12? ¿Está positivo o negativo? Negativo porque está multiplicando con un Muy número. bien. Muy bien, entonces esto nos daría ¿cuánto? 12 por 8. Los multiplico, me da 90. Con signo que. 96, ¿no? 96. Qué pena, sí, 96. Menos 96. Menos 96. ¿Listo? Bien. Y bueno, y para la división, esa es la multiplicación. Y para la división, ya para finalizar, la división de enteros, pues para la división se usa ¿qué? La misma que la misma propiedad de la multiplicación, exactamente la misma. Control C y se las voy a pegar acá. Pero ¿qué le voy a cambiar? Le voy a cambiar simplemente el signo, ¿no? Acá no le pongo por, sino que le voy a poner el símbolo de qué, el signo de qué,
de división. Y es exactamente lo mismo, muchachos. Por ejemplo, yo puedo decir esto. 5 dividido entre menos 10. Digo no, al contrario. Menos 10 para que exacto. Menos 10 dividido entre 5. ¿Sí? 8 dividido entre menos 4. Menos 12 dividido entre menos 3. 4 dividido entre 2. Entonces, en ese orden de idea, ¿cuánto nos va a dar el primero? Menos 10 dividido entre Menos menos 2. menos 2. 8 dividido entre menos 4. Menos 2. Menos 2. Menos 12 dividido entre menos 3. 4 positivo. 4 positivo. ¿Y 4 dividido entre 2? 2 positivo. 2 positivo. Muy bien. Y ya esto se vuelve más interesante porque ya le pueden poner a uno algo que se llaman los polinomios aritméticos más elaborados, ¿sí? Pueden ponerle a uno cosas como esta, mira. Le pueden poner a uno menos 3 más 8 menos 5 menos 3, todo esto entre un corchete, por, y acá viene otro corchete, y le ponen a uno cosas como 10 menos 10 menos 5 dividido entre 3 entre menos 3, digamos esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces siempre, paréntesis primero, ¿no? Entonces, ¿cuánto da menos 3 más 8? 5 5, ¿cierto? positivo. Menos, y cuando resuelvo esta parte de aquí, ¿cuánto me da? Menos 5 menos 3. Muy bien, menos 8. Cierro acá. Por, cuando resuelvo esta parte de aquí, ¿cuánto me va a dar? Menos 15. Esta parte me va a dar menos 15. Dividido entre menos 3. Cierro acá. Y aquí, ¿qué nos queda? Esto es lo mismo que 5. Acá aplico la propiedad distributiva, ¿cierto? ¿Cuánto es menos menos 8? Más 8. Cierro acá por, ¿y cuánto da menos 15 dividido entre menos 3? 5, ¿cierto? 8 más 5, ¿cuánto da? Da 13. 13 por 5, entonces, ¿cuánto nos da? 15, llevo 1, 5 por 1, 6, 65. 65. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿qué les han dicho? ¿Ya les han dicho que estamos en la semana del primer momento evaluativo? No, ¿No les han dicho? ¿Soy el primero? Bueno, se supone que durante esta semana y la otra me toca evaluarlos y entrego notas el viernes. Entonces ustedes me dirán, ¿quieren que les suba el taller ya? O más bien cuando veamos el lunes una clase de fracciones y les dejo un examen de 5 puntos en donde tienen que grabar un video. Yo creería que déjenos el taller. Sí, el Sí, taller. profe, el taller. Sí, profe, el taller. Bueno, entonces yo les voy a dejar el taller, ¿sí? A cada uno le va a corresponder 5 puntos, le va a llegar un correo de los 5 puntos que le toca hacer. Solamente haga los 5 puntos, no haga ni más ni menos ni los vaya a cambiar, ¿sí? Ah, yo sí le iba a decir, profe, no se vaya a dar guerra con el taller. No, es un taller, digamos, pueden ser 30 puntos, pero digamos a ti te va a llegar un correo que te dice, solo haces el 1, el 4, el 8 y el 9 y bueno, y el 10, o sea que sumen 5 puntos nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Grabar un video, ¿sí? Pueden grabar la pantalla del celular, pueden abrir Zoom y ponen simplemente ustedes y graban. Ustedes tienen Zoom en su computador, porque lo tuvieron que instalar para ver la clase. Entonces usted lo abre y pone grabar la clase como si estuviera grabando una clase, comparte pantalla y se pone a explicar los puntos. Puede tenerlos ya escritos y lo va haciendo, o puede mostrar diapositivas. Algunos me muestran diapositivas y me va mostrando los pasos. Total es que me demuestre que usted ha aprendido y que sabe todos los pasos y me argumenta. ¿Sí? Se puede demorar 5 minutos, 10 minutos, ¿sí?
Que no vayan a ser de 2, 3 minutos, ¿no? Mínimo por ahí unos 10 minutos, yo creo. Unos 10 minutos, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Eso para cuándo sería? Bueno, cuadremos. ¿Para cuándo les queda bien? Pues si son 5 puntos, ¿Quieren grabarlo máximo para hasta el qué? lunes. Es que uno nunca sabe, ¿no? Y ahorita tenemos tareas. Pues miren, ¿ustedes quieren que el lunes les dé las notas? Es el único día que nos vemos. Tendrían que hacer eso el fin de semana. O sea, tendrían hasta el domingo a las 12 de la noche para yo sentarme en la mañana y ver sus videos y darles nota cuando nos veamos. ¿Les parece? Así ya saben cuál es la nota de la primera evaluación diagnóstica. Sí, profe. ¿Sí les parece? Sí, profe, sí, señor. Listo, Sí, entonces así profe. quedamos, muchachos. ¿Vale? Profe, Entonces ¿y en quedamos. el video tenemos que explicar los 5 puntos o solo uno? No, explicar los 5 puntos. O sea, usted le va a corresponder 5 puntos. Usted los va desarrollando y los explica, ¿ya? Pero van a ser de esto, de enteros, de convertir de fracción a decimal, de decimal a fracción, de clasificación de, digamos, de los números, decir si un número es racional, irracional, ¿sí? De pronto algún problema relacionado con esto para ver qué tal está desarrollada la resolución de problemas en ustedes. Algo sencillito, ¿sí? De lo que hemos visto. Yo sé que no hemos avanzado mucho, así que esto va a ser muy fácil. ¿Listo? Profe, ¿y eso se subiría a Moodle? Sí, no, se sube en la carpeta. Acuérdense que ustedes me compartieron una carpeta. Ahí suben el video en esa carpeta. Si ustedes ven Disculpa, algunos, profe, es que se está entrecortando. se sube a la carpeta. ¿Me escuchas, Andrés? Andrés. Sí, sí, señor, ya. Se sube a la carpeta, Andrés, el video. Algunos, digamos, tienen dificultad en subir el video por la velocidad del internet, porque tienen claro. Entonces, lo que pueden hacer es que lo suben a YouTube, que es como más rápido, y ahí me pegan un Word con el enlace, en el Word pegan el enlace de YouTube o en un blog de notas, como quieran. Total es que yo entre y pueda ver el enlace. Ah, vale, profe, gracias. Pero ¿en cuál carpeta se envía, profe? No tengo entendido eso. Una carpeta que compartiste, tú creaste una carpeta en tu Drive. Sí, en Profe, ese yo no he tipo. hecho eso en la carpeta, ¿me puede explicar? Yo tampoco, profe. Ay, Dios mío. Yo tengo clase ahorita. Bueno, les voy a explicar rápidamente. Pensé que le habían dicho en la clase. Te lo juro que lo escuché cuando entró y pensé que le habían dicho en la clase al profe, cállese. Y yo, que callado de una. Camilo dejó abierto el micrófono. Sí, a la calle se. Miren, ustedes entran aquí a su Drive, ¿sí? Y ponen aquí nuevo. Crean una carpeta. Crear una carpeta. La tienen que crear con su nombre. Ojo que tiene que ser el correo institucional porque yo después voy a buscar los trabajos con su correo. Entonces tienen que crearla en el Drive de su correo institucional. Entonces le colocan aquí a la carpeta, digamos, apellido y luego nombre. Osorio, primer apellido y luego nombre. Osorio Johnny, ¿sí? Y le coloco aquí matemática aplicada, ¿sí? Matemática aplicada, grupo 2. Grupo 2, ¿sí? El grupo es importante. Bueno, ahí está. La crean, tú, crear. Ahí queda la carpeta, ¿dónde quedó la carpeta? Aquí quedó, miren, matemática aplicada. Le dan clic derecho y le dicen acá compartir. Y aquí ponen mi correo electrónico que está en el modo. ¿Sí? Mi correo electrónico es este, mire, johnny.soria@profesores, ¿sí? Por si hay algún problema, aquí se los voy a dejar en el chat. ¿Listo? Y ya, a esa carpeta ustedes suben a esa carpeta suben el video, o en su defecto, si lo sube a YouTube, entonces sube un Word con el enlace pegado en el Word. Ya. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Gracias, ¿Quedó profe. claro? Listo, muchachos. Espero que haya quedado Profe, claro. gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Bueno, Gracias, profe. chao, muchachos, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe, chao. Bueno, qué pena, les voy a tener que colgar porque me están esperando. Eliminar. Creo que tengo una mano de carpetas que no tengo.